sí, bona tarda, benvinguts en aquest acte de l'Oficina de Barcelona del Club de Roma que organitzem amb la col·laboració, com sempre, de Fundació La Caixa i agraïm la presència de tots vostès en aquesta tarda que ja sembla una mica d'hivern. Han pensat com que els actes que vostès saben que fem en aquesta casa després es difonen al cap d'un parell de dies a la resta del territori espanyol i també a la resta del continent europeu o americà, fins i tot han pensat fer-ho com altres vegades en castellà. El cambio de idioma, buenas tardes de nuevo. Bueno, la bona tarda és universal i ho entenen també a Amèrica Llatina inclús. Buena tarde de nuevo, buenas tardes. Bueno, antes de entrar y restar poco tiempo al coloquio entre las dos personas a las que tengo el honor de acompañar en la mesa, quería explicarles muy brevemente el origen de la charla de hoy, porque hay un responsable inculpable de que la charla tenga hoy lugar, que se llama Alfredo Pastor, uno de los mejores economistas que tenemos hoy en este país. A mí me sabe fatal hablar bien de alguien cuando está delante, pero hay veces que no lo puedo evitar. Bueno, pues Alfredo Pastor, este gran economista que tenemos, entre otras cosas, tenemos hoy en Barcelona y en esta sala, hace un tiempo me dijo que Antonio Lecea, antiguo alumno suyo en la Autónoma, había publicado con otro colega economista francés un libro muy interesante. Entonces me dijo, uno, que el libro valía la pena leerlo, y dos, que valía la pena conocer al autor y ver, quizá, de organizar algún encuentro con él mismo y con otro insigne economista de nuestro país, que es Salvador Barbera. Bueno, como siempre, viniendo de Alfredo Pastor, le hice caso, empecé a leer mi libro, tuve el privilegio de conocer a su exalumno, que ha salido un alumno tirando aventajado, o sea, se fue bien formado en su día por sus maestros, bueno, y esto ha culminado en el acto de hoy. Entonces yo, antes de presentar a los ponentes, también muy rápidamente, solo quería agradecer a todas las personas que han colaborado, el propio Alfredo, Antonio de Lecea, Salvador Barberá, su colaboración, y a Antonio en particular, el esfuerzo que deduzco que ha hecho produciendo con su colega francés este libro, porque primero está muy trabajado. O sea, hay algo que es difícil de soportar en temas tan importantes como que trata el libro, el capitalismo y las desigualdades, y como antes el capitalismo contra las desigualdades. Es difícil de soportar la frivolidad con que se tratan a veces temas tan importantes. Entonces, yo recuerdo no hace mucho, leía que Stiglitz hablaba de el fundamentalismo ultraliberal, bueno, que es una manera de describir ciertas posiciones que han predominado en algunas épocas recientes y que tienen como común denominador una especie de pereza intelectual. Tienen verdades, tienen dogmas, y de estos dogmas deducen consecuencias de manera lineal y bastante acrítica y se quedan intelectualmente conformes. A diferencia de eso, el libro que dio lugar a esta sesión de hoy, El capitalismo contra las desigualdades, no es nada dogmático, todo lo contrario. O sea, no es nada perezoso, todo lo contrario. Es un libro trabajado, abierto, omnicomprensivo, casi diría, y eso, insisto, es muy de agradecer. Y luego la otra que se agradezco es casi más personal, ahora responde más a derias, ¿no? a manías de cada quien. Entonces, una de mis manías de joven era que cuando me empezaron a enseñar en economía que había cierta contradicción entre eficiencia y equidad, pues me sentó mal. Porque a mí la equidad, mi padre me enseñó que era importante, me lo creí, y me lo sigo creyendo, imaginaos, me lo creí, y la eficiencia, como economista y como, me parecía un valor atractivo, era bonito pensar en cómo hacer las cosas de la mejor forma posible, la máxima eficiencia, los máximos resultados. Entonces, ambas cosas a niveles, digamos, morales distintos, pero ambos valores me atraían, y aprender o entender o oír que eran valores o eran objetivos a menudo contradictorios me desazonaba.
Bueno, una de las cosas que agradezco también al esfuerzo intelectual que han hecho Antonio Lecea y su colega francés es que la tesis que sustentan es todo lo contrario. Es que no hay por qué transigir o por qué mediar o buscar puntos de equilibrio más o menos eficientes entre ambos valores, sino que son compatibilizables y que en cierto modo incluso se exigen mutuamente. Si he entendido bien lo que habéis trabajado. Entonces, si esto es así, y creo que sí, os lo agradezco muchísimo. Entonces, sin más, presento rápidamente a los ponentes de hoy, a las personas que participarán en el diálogo de hoy. En primer lugar, Antonio Lecea, quien he citado varias veces. Actualmente es profesor en el IBEI y en la Universidad del País Vasco. Y en su vida profesional ha hecho cosas muy variadas, la mayor parte ligadas al mundo económico internacional y a la Unión Europea. Una cosa que es interesante, por eso viceembajador económico de la Unión Europea en Estados Unidos. Entonces imagino un economista español trabajando en nombre de la Unión Europea en el mundo americano. Me parece un trabajo difícil e interesante, bueno, intuyo que apasionante. Colaboró en las reformas económicas y de políticas organizativas en pos de un crecimiento eficiente, inclusivo y sostenible. Entonces, lo que refleja en su libro es en consecuencias de reflexión previa y de experiencia profesional previa. Ha ejercido, además de, como decía, en la Universidad del País Vasco, también en Singapur, ha actuado como profesor en otras universidades, como formación economista por Barcelona, la Universidad Autónoma, y doctor en Economía Matemática por la Universidad Católica de Lovaina. Y en el libro del que he hecho mención reiterada, y sin ninguna vergüenza y con todo el descaro del mundo, les recomiendo que se lo lean. O sea, de verdad vale la pena. Y además, como se puede leer por etapas, no es necesario trabajarlo todo de una vez, pues es muy ameno, muy distraído y muy ilustrativo, y siendo reciente ya ha tenido premios de premio Louis Marin de la Academia Francesa de Ciencias Morales y Políticas y el premio Turgot del año pasado. Bien, esta es Antonio Lecea, y Salvador Barbera, como saben ustedes también, es uno de nuestros grandes economistas. Bueno, me hace ilusión decir que concentra premios como la medalla de Narcís Monturiol, al premio de recerca Juan Carlos I, premio de la Fundación Catalana para la Recerca, Pascual Madó, doctor honoris causa de la Universidad Pablo de la Vide. Bueno, es una persona conocida y reconocida en su faceta de economista, catedrático emérito de Economía en la Autónoma de Barcelona y en la Barcelona School of Economics. Ha editado multitud de artículos sobre temas de economía pública, teoría de elección social, teoría de juegos. Fue presidente de la Sociedad Económica del Sur de Europa, está en el Consejo de diferentes sociedades científicas, y muy importante desde el punto de vista, además de secretario general de Investigación y Políticas Tecnológicas del Ministerio de Educación y Ciencia, fue el primer director de una institución a la que este país, me refiero en este caso a Cataluña en particular, debe mucho y deberá mucho durante muchos años, que se crea la Institución Catalana de Recerca y Estudios Avançats, que ha aportado muchísimo a la investigación y a la consistencia en reflexión de nuestro país, y Salvador Barbera fue el primer director de esta institución. Bien, como ustedes ven, tenemos hoy el privilegio de contar con dos personas excepcionales en la mesa, y sin más le paso la palabra a Antonio Lecea. Luego, en cuanto al diálogo, se automoderarán, con lo cual mi papel acaba aquí y les paso la palabra. Muchas gracias. Igual te la cojo rápido, ¿Quieres decir algo primero? Bueno. ¿O te dirijo? Simplemente, muchísimas gracias
a la obra social de la Caixa y especialmente a Jaime Lanaspa por su acogida, la acogida por medio de Alfredo Pastor, de la idea de discutir con ustedes hoy nuestras reflexiones y nuestras conclusiones, o algunas conclusiones a las que hemos llegado en esta aventura que fue el libro. Y quiero agradecer también de todo corazón a Salvador su disponibilidad y amabilidad para dirigir este debate o este diálogo de alguna manera, y el que se haya prestado a estar con nosotros hoy. Bueno, pues sí, pues es un placer y una responsabilidad también. El placer porque conversaremos sobre un libro cargado de ideas, de análisis y de soluciones, escrito por un amigo. Es gordo, pero merece la pena. Y la responsabilidad porque yo no soy en absoluto un experto en este tema y por tanto no debatiré con él, dejaré que debatan ustedes con el autor, pero intentaré vehicular la exposición hasta que se animen a entrar en el debate. Y mientras tanto, pues les haré una pequeña introducción sobre lo que después le iré preguntando y propiciando que se hable al respecto. Estos dos autores, Antonio y Jan, emprendieron juntos una tarea ímproba de años que culminó con este libro titulado Le capitalisme contre les inégalités, publicado en 2022 por Presse Universitaire de France y que ya ha recibido, como se ha dicho, diversos reconocimientos, que viene avalado también por un prólogo de un gran autor francés, ¿no? de François Bourguignon, y por un postscript de Philippe Aghion. O sea, realmente está sostenido por ideas universales, pero muy también por la cultura francesa de larga tradición, como saben. Se trata de un estudio intensivo y extensivo sobre las desigualdades en nuestros días, pero también en el pasado. Hay 100 páginas de historia de la desigualdad para que quede claro que este no es un problema de hace 4 días. Y desde muy diversos puntos de vista, filosófico, sociológico, antropológico y sobre todo, pero no exclusivamente, económico. Y recoge análisis y opiniones de una gran variedad de autores, pero dentro de él emergen con fuerza las convicciones y las esperanzas de los autores. Y estas convicciones y esperanzas, como ya ha dicho Jaime, son de que pueden existir caminos para corregir y evitar el progresivo avance de desigualdades entre personas, grupos y países dentro de los sistemas económicos variados que existen hoy en día en nuestro entorno, que califican como capitalistas en el título, y sobre los que después le pediré que matice un poco más. Para que se hagan una idea, los títulos de los capítulos permiten adelantar las líneas generales de la obra y también les daré el número de páginas para que se hagan un poco idea de qué va el asunto, ¿no? Lo primero se titula Reflexiones sobre las desigualdades, 90 páginas. Además, avalando un poco este espíritu francés o francófono, ya que también hablamos de Bruselas, ¿no? Se llama de una manera bella, ¿no? Penser les inégalités. Después, una vez las hemos pensado, las identifican, 110 páginas. Después hablan de medirlas. Aquí, bueno, como la teoría de la medición es un poco pesadita, pues son solo 10.
la dinámica de las desigualdades, es decir, no solo medirlas y conocerlas, sino también ver cómo y por qué evolucionan. 44. Después vienen 64 páginas que ya he mencionado sobre las lecciones de la historia, que arranca desde la prehistoria sobre una pequeña discusión que siempre es atractiva sobre si eran más felices el hombre recolector que el hombre neolítico, por ejemplo, y en términos de desigualdad en particular. Y después ya vamos a la doctrina, ¿no? Cómo restablecer la equidad, las propuestas de política económica basadas en sus anteriores análisis de la situación, y prepararse para un futuro incierto, que es algo que viene al caso también, porque, como veremos, hay un subtítulo también en este libro. Para terminar, veo que también los que han hecho el póster se han dado cuenta de que no se habla de la desigualdad, sino de las desigualdades, la pluralidad, la variedad de desigualdades intermezcladas, a veces incluso a lo mejor contradictorias en algún sentido, que exigen especiales precauciones a la hora de atacarlas o de reducirlas o de valorarlas, ¿no? O sea, esto de las desigualdades es muy importante en el libro. Y también, como ya les decía, quiero terminar con esta referencia, que la obra tiene un subtítulo que se llama Conjugar equidad y eficiencia en un mundo inestable. Ya habíamos señalado antes, todos nosotros, que se trata de conjugar lo más posible estas presuntamente y en la práctica difíciles de conjugar objetivos, aunque la tesis es que no es imposible hacerlo, al contrario, pero también poner el acento en un mundo inestable, ¿no? Que añade al propósito general de reducir desigualdades, pues la dificultad adicional que se deriva de la enorme incertidumbre que existe acerca de las direcciones de cambio en nuestras sociedades, tanto de las tecnologías como de las corrientes políticas. Y con este pequeño marco, pues ya advertidos de que mi papel no es polemizar con Antonio, sino darle un poco la lata y animarle, pues empiezo por una pregunta sencilla. ¿Cómo nació la idea de escribir este libro? ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo es esto de escribir a cuatro manos? ¿Y cómo llegasteis al título de esta obra? Pues bueno, muchísimas gracias por esta introducción. Y el libro lo concebimos como una aventura. Fue una aventura que por mi parte plasmó, por un lado, mis vivencias en tres burbujas bastante egocéntricas. Más de 20 años en la burbuja europea, donde estábamos convencidos de que estábamos haciendo una Europa que no solo crease prosperidad, derribando barreras de países, barreras tanto políticas como económicas, que deshacían o reducían desigualdades y creaban a la vez crecimiento y prosperidad. De ahí pasé a la burbuja americana, no menos egocéntrica. Estuve, como decía Jaime, 6 años en Estados Unidos, en medio, de hecho ya antes de ir, coincidí con la crisis financiera internacional,
que es parte del origen de ese concepto de mundo inestable. Una crisis que fue percibida entonces como una crisis del capitalismo libertario, capitalismo financiero libertario, resultado de, por un lado, evidentemente una falta de escrúpulos de una parte del sector financiero, pero también de una concepción de la política económica de desregulación del sector como elemento propiciador del crecimiento, y al mismo tiempo esas mismas autoridades viendo en la política de acceso a la propiedad, a la vivienda, como una forma de precisamente de reducir desigualdades. Entonces eran dos modelos distintos, pero que crearon una crisis. Ahí tuve la ocasión también de entablar conocimiento con otra tercera burbuja, la burbuja asiática, y recuerdo vivamente, estaba entonces en el contexto multilateral, como el delegado chino en el G20, en el que yo participaba entonces, nos dijo un día, bueno, ahora los maestros van a tener que escuchar a los alumnos. En el sentido de vuestro capitalismo está roto, ahora tendréis que escucharnos un rato. Bueno, todas estas tensiones fueron haciendo mella en nuestro pensamiento, y al mismo tiempo esa crisis y la consiguiente crisis de la zona euro también puso en cuestión digamos, convicciones o pensamientos que teníamos sobre el modelo europeo. Descubrimos que el modelo europeo de combinación de crecimiento y equidad era una casa a medio hacer, y que con la tempestad de la crisis financiera internacional pues no se vino abajo, como nos decían agoreros tantos de nuestros colegas americanos y internacionales, pero sí, evidentemente sufrió y creó otras desigualdades. Bien, la tercera pata de este triángulo fue mi experiencia en Asia, primero en foros multilaterales y después en el foro académico, en la estancia de un año en Singapur, donde de nuevo descubrí que el mundo occidental era mirado de arriba abajo por el mundo asiático, que Europa era considerada un apéndice de Occidente sin demasiado interés, y bueno, todo eso digamos, contribuyó a la reflexión. Ahora, ¿cómo se generó el libro? Aparte de estos choques y de esta inestabilidad, el hecho de que en plena crisis financiera del euro, mi función en Washington fue en buena parte el salir a explicar nuestro concepto del euro, de la zona euro, y a escuchar lo que decían los americanos. Y en este trabajo conocí a Jan Quatarlem, que era entonces el director general de una entidad financiera en Wall Street, y entablamos conversaciones. Bien, continuamos nuestras conversaciones y reflexiones en los múltiples viajes que tenía que hacer a Nueva York en el ámbito de mi función. Y bueno, descubrimos que había formas de combinar nuestros puntos de vista a veces muy distintos, el enfoque de Wall Street con el enfoque de un funcionario europeo, el enfoque más liberalista y con una convicción del Estado-Nación, con
un enfoque, digamos, menos de más integración y multilateral que el mío. Las áreas de interés complementarias, la historia, la filosofía política, por una parte, la antropología y más la parte de economía y política económica. Y, por último, y por qué no decirlo, una pluma más fácil por su parte y un espíritu más conciso de comunicación, más escueta, que fue la mía. Pero encontramos que con voluntad de converger podíamos y queríamos embarcarnos en buscar compromisos e ideas que pudiesen presentarse en distintos foros y a distintos públicos. Y esa voluntad de escuchar y de converger se vio dificultada efectivamente por la pandemia, porque tuvimos que trabajar con trasiego de borradores por emails y por conferencias, pero dio fruto y llegó un momento en que pensamos, bueno, pues vamos adelante. Bueno, yo continuando todavía un poco con el aspecto general del libro, para pincharte un poco, te diría que me ha llamado un poco la atención siempre, y lo hemos dicho repetidamente, el título, ¿no? El capitalismo contra las desigualdades. A mí me hubiera parecido natural poner un interrogante al final de la pregunta, o por lo menos cualificar de algún modo, ¿verdad?, la tesis. Una vez entendida la tesis, que se trata de que es posible compaginar ambas aparentemente dificultades si hacemos las cosas bien, pues seguiremos hablando de esto, y creo que ahora ya entiendo que la tesis es que es posible esta compaginación. Yo, de todos modos, pues me manifiesto un poco más escéptico al respecto, por razones diversas, en particular, pues, por cuestiones de incentivos. Y todavía me gustaría el interrogante, pero como sé que pensasteis en más de un título, pues si nos los cuentas, a lo mejor vamos entendiendo mejor la multiplicidad de motivaciones que hay detrás de este libro. Sí, la primera idea fue hacer que llamamos un diccionario de las desigualdades. De ahí que había muchos apartados que podían responder a un vocablo o a una idea. El editor de entonces, que no fue el último, nos dijo que ya había un diccionario de las desigualdades. Entonces, que era mejor, por motivos comerciales, cambiar el título. Entonces pensamos en reflexiones sobre la igualdad o algo así. Ese tampoco era muy atractivo y no decía mucho. El siguiente fue el hombre desigual en un mundo inestable, que ya empezaba a recoger. Pero como decía al principio, esto fue un camino en el cual intervinieron bastante los comerciales de la editorial y que más o menos acabaron con este título. Sin embargo, el título no me desagrada y te diré por qué. Porque tienes toda la razón, es una posibilidad, no una certeza. Pero descubrimos o constatamos que tampoco es una certeza lo que decía Jaime del arbitraje entre eficiencia y equidad. Es que yo aprendí como otros y que enseñé también. Pero el arbitraje puede ser cierto en un mundo en el que te mueves en la frontera de posibilidades. Pero evidentemente nuestro mundo no es un mundo ideal.
estamos lejos de la frontera de posibilidades, en un punto en el que es posible mejorar las dos, la eficiencia y la equidad, e intentar acercarnos a esa frontera. Y ese es el espíritu del libro. Y al mismo tiempo, yo no pondría, seguiría reacio a poner los interrogantes, porque no estamos convencidos, de nuevo, sin caer en el dogmatismo, de que no es una quimera, de que conseguir los dos no es una quimera, de que es posible, incluso que ha habido periodos en el capitalismo en el que se ha avanzado en los dos sentidos. Y baste pensar en el estado de bienestar de principios del siglo pasado, o en el sentimiento más, llamémoslo, prosocial después de la posguerra mundial. Ha habido momentos en los que se ha avanzado en los dos sentidos. Ha habido otros en que se ha disparado. Y hay que decir que los últimos 30 años han ido más bien en el sentido de aumentar las desigualdades que en el de reducirlas. Pero creemos que vale la pena plantearlo, incluso que hay algunas fuerzas que pueden permitir el conseguirlo. Bueno, como ya hemos dicho, hay muchas desigualdades y desde un punto de vista ético primero y después taxonómico se describen en prácticamente las 160 primeras páginas del libro. Por tanto, hay muchas y tampoco se trata aquí de hacer una lista total, pero me gustaría invitarte a que nos hablases de aquellas que, por distintas razones, pues a lo mejor te parece mejor destacar, porque sean más llamativas, más injustas o más corregibles, a lo mejor, ¿no? O sea que sin decir cómo, pues te abro este camino para que nos hables de ellas y eventualmente después ya hablaremos de cómo combinar la lucha o las medidas para disminuirlas simultáneamente, que a veces pues, nos puede llevar bueno, como ya veremos, a medidas mixtas, lo que mi amigo Matt Jackson llama cócteles de políticas, que no son fáciles de diseñar, pero que primero requieren pues, darse cuenta de que son varias las desigualdades y, por tanto, varios los objetivos también a seguir. No, ciertamente, es decir, que esa parte donde intentamos dar una visión lo más amplia posible de las desigualdades, recalcando, como decías, que hay muchas dimensiones, que no se puede hablar de una desigualdad, sino que efectivamente hay desigualdades que generan otras o que catalizan otras, pero que hay muchas. Y entre ellas se puede enfocar desde muchos puntos de vista, pero para facilitar, las primeras son las llamémoslas innatas, son las personales y las familiares, donde nace uno, que incluye también el lugar donde uno nace, el ADN que uno recibe y la familia en la que se mueve, es decir, el núcleo más reducido. Después, combinación también con estas, la sociedad en la que uno empieza a vivir. Y esto da pie a que de nuevo tiene múltiples facetas, dependiendo también del lugar donde uno vive, el acceso a bienes y servicios públicos, el mínimo acceso a la seguridad. Hablamos de los conflictos actuales. Bueno, evidentemente, el nacer en Ucrania o el nacer en Barcelona crea desigualdades no queridas, pero de hecho. Y de ahí pasamos un poco cronológicamente a las desigualdades relacionadas con el acceso y la función
del sistema, de la actividad productiva y distributiva, recogiendo también aquí a los clásicos, para acabar en la redistribución, que es la política que se preconiza como la panacea para reducir las desigualdades. Eso es una forma de enfocarlas. Otra es enfocarlas desde la medición, como decías antes, ¿no? Se puede medir personalmente, grupo a grupo, o sea, distintos grupos, la desigualdad entre grupos, desigualdad entre territorios, desigualdad global. Hay muchas formas de enfocarlo. Y a partir de ahí empezamos a ver, a disecar, a taxonomizar con éxito parcial las interrelaciones, que son infinitas, ¿no? Pero que con la necesidad de, a pesar de 500 páginas, de concentrar un poco nuestro esfuerzo, acabamos concentrándonos en muchas de las que han sido objeto de otros trabajos, que son las económicas. Se parece, como tú ya lo has dicho, ¿no?, que las desigualdades tienen altos y bajos, dependen de épocas, lugares, y un capítulo muy significativo del libro se refiere a estas dinámicas, y parece haber un gran consenso en que las económicas se han venido acentuando desde los años 80, ¿no?, por diversas razones. Y, bueno, no solo las económicas, sino también lo que éstas comportan para el agravamiento de otras formas de desigualdad. ¿Cuáles serían las principales causas de este agravamiento en los últimos 30 o 40 años? Y como este es un tema, pues, que ha habido muchos autores que lo han abordado recientemente en obras que se han hecho bien populares también en algunos casos, ¿qué nos dices? ¿Por qué se producen estas desigualdades? ¿En qué medida vuestro diagnóstico se acerca o difiere a la de otros autores conocidos, a lo mejor por parte de la audiencia? Si te quieres mojar en esta dirección o no. Bueno, esto ya es cosa tuya. Sí. Muchos autores describen o explican de alguna manera las desigualdades haciendo recurso a la tecnología. Es un punto en el que tenemos nuestros matices. ¿Por qué? Porque evidentemente la tecnología es una fuente de progreso, pero no siempre. Depende en buena parte de qué tipo de tecnología. La tecnología, permitidme, desbocada en la dirección de sustitución de la mano de obra, genera una aceleración de las desigualdades. Y la financialización per se es otro factor de desigualdades, de aceleración de las desigualdades. La globalización, de nuevo, per se es otra forma, que contribuye a esas desigualdades. Además de esas fuentes, que, de nuevo, creemos que no son per se, que no hay una relación necesaria de causa-efecto entre tecnología o globalización y desigualdades, que se presta más, pero se puede corregir o se puede evitar una carrera desenfrenada.
aparte de estos elementos, evidentemente interviene el efecto geopolítico, la causa geopolítica, la desaparición de modelos alternativos, buenos o malos, pero alternativos, como el modelo sociocomunista de la Unión Soviética y sus países satélites, dejó al modelo capitalista como el único, digamos, factible. Esa falta de alternativa coherente y de movimientos políticos o de partidos políticos en distintas zonas, distintas regiones del mundo, también condujeron o permitieron una aceleración del capitalismo con menos frenos. Ahora, pasando a la parte de tu pregunta sobre cómo se relaciona nuestro trabajo con otros, ya para desvelar, digamos, el caso de Piketty, por ejemplo. Nuestras diferencias consisten en que consideramos que precisamente que hay posibilidades de conciliación de la eficiencia y la equidad, y una parte importante con respecto a Piketty es que en cierto modo Piketty sufre del mismo problema que habían con el que conllevaba algunas de las posiciones del otro extremo, en el sentido de que conviene dejar al mercado la asignación de recursos y después vendrá la política fiscal que deshará los problemas, o que recogerá los platos rotos y arreglará lo más posible las desigualdades. Nosotros creemos que conviene empezar mucho antes en el funcionamiento del mercado, atacar los puntos neurálgicos del mercado donde se generan desigualdades que creemos innecesarias y excesivas, lo cual permite una política fiscal que es menos excesiva y que da menos miedo a mucha gente que las políticas que preconiza Piketty y otro grupo de autores. Ya, bueno, en este sentido podríamos ir pasando a decir ya no solo diagnósticos, sino propuestas concretas para mitigar las desigualdades en las que ponéis distintos énfasis, ¿no? Son muchas, pero digamos que por lo menos hay algo muy importante en vuestras ideas que tiene que ver con este concepto de impuestos privados y la forma de dirigirlos hacia usos socialmente beneficiosos sin tener que esperar a la redistribución. Creo que sobre esto puedes elaborar mucho. Y después también, pero a lo mejor ya te lo recuerdo después si te has ido más allá, pues también hay una muy enérgica defensa de las rentas mínimas como medidas importantes. Me parece que son dos de los puntos destacados, pero puedes añadir muchos más. Sí. El origen de esta parte fue, como decía, lo que aprendí e incluso enseñé en economía pública. Los textos de economía pública tenían todos un capítulo, varios, sobre los fallos de mercado y un capítulo, varios, sobre los fallos del gobierno o del sector público. Y me dio la sensación,
visitando estas burbujas, que en Europa nos saltábamos a menudo los capítulos de los fallos del sector público, y en Estados Unidos se saltaban los capítulos de los fallos de mercado y hacían hincapié en los del sector público. Y creíamos que convenía reconocer los fallos de los dos e intentar reducir los problemas que se creaban en uno u otro terreno. Empezando por el del mercado, mi experiencia en Estados Unidos fue interesante en ese sentido, ver el despilfarro, por ejemplo, en el sector sanitario. Las rentas de falta de competencia que se crean en ese campo en Estados Unidos. Y empecé a trabajar en ese sentido y descubrí que alguien, Dean Baker del CPR en concreto, había intentado cuantificar esas rentas. Una muestra de algunos sectores, parte del sector financiero, sector farmacéutico y de patentes, sector de las profesiones liberales, etc. Él estimaba que las rentas de monopolio de estos sectores podían ser del orden de 6 a 8%, o incluso más, del PIB. Al mismo tiempo, descubrimos que, precisamente con la corriente o la escuela de Piketty, la escuela de la contabilidad nacional distributiva, que en Estados Unidos la transferencia de renta del 10% más rico al 90% restante, mediante la redistribución, es decir, la política fiscal, era del mismo orden. Entonces, la conclusión primera fue, es decir, si en un mundo ideal eliminamos las rentas de monopolio, que entonces llamamos impuestos privados, porque tienen el mismo efecto sobre el consumidor, aumentan los precios, reducen la cantidad producida, aumentan los precios de la producción. Cuando hay monopsonio, reducen los precios del trabajo o de los proveedores. Pues eso, que si se eliminaban esas rentas, se podía utilizar el 6 a 8% que generaba la política fiscal para otros objetivos. Y había suficientes actividades para utilizar ese 6 o 8%. Y recientemente el Fondo Monetario nos recuerda que la transición ecológica puede requerir de ese orden de magnitud, entre 7 y 8% del PIB dentro de unos años. 7 en los países desarrollados, 8 en los países desarrollados. Entonces, la simplificación máxima, reduzcamos las rentas de monopolio y tendremos una política fiscal que permitirá a la vez mejorar la eficiencia, y la equidad, por lo menos, seguirá parecida o incluso superior. De ahí eso que intentamos trabajar en los dos ámbitos, en el ámbito del mercado y en el ámbito del sector público. En el sector público, de nuevo, empezamos a trabajar y vimos que la protección social genera un gasto fiscal que varía
desde el 10% o menos, según los países, hasta el 30 y pico % en Francia. Incluso que, utilizando algunas medidas lo rudimentarias que uno quiera o con la fiabilidad que uno quiera asignar, tomamos el índice de justicia social de la Fundación Bertelsmann para países europeos y vimos que no había ninguna correspondencia entre gasto en protección social y el índice de justicia social tal como lo medían ellos. Incluso que había del simple al doble. Países como Francia e Irlanda tenían prácticamente el mismo nivel de justicia social, según este índice, y la proporción del PIB gastada en protección social en uno era del 16%, en otro del 34%. Es decir, había 18% de diferencia. Bueno, de nuevo, uno puede decir que el índice no refleja suficientemente todas las características de los países o las necesidades, pero da que pensar que hay un cierto nivel de ineficiencia en el gasto. Entonces, no solo hay problemas en el mercado, sino que también hay problemas en la actuación del sector público. Tercer elemento, ni sector privado ni sector público, ni mercado ni sector público, la transferencia de costes o la desigual reparto de costes y beneficios en ciertas actividades para las que no hay mercado. El ejemplo claro es los combustibles fósiles y la emisión de CO2. De nuevo, haciendo cálculos rápidos, con las emisiones acumuladas con origen en Estados Unidos, cifradas o valoradas al precio que el Fondo Monetario recomienda para la tonelada de carbono, resultaba que era del orden del 30% de la riqueza estimada de los Estados Unidos. Es decir, que una parte de la riqueza se puede discutir en términos de los efectos externos que ha generado. Utilizando todas, digamos, estos tres pilares, nos lleva luego a concluir que se puede hacer mucho con la política de competencia, es decir, ese 6 o 8% que se va en rentas del monopolio, con una política más estricta se podría reducir y el resultado se podría utilizar para otros objetivos. Lo mismo para el sector público. Si se eliminan algunas de las fuentes de ineficiencia, de las cuales hay muchas. McKinsey estimaba, por ejemplo, Philippon, me parece, estimaba que por lo menos el 2% del gasto militar, el gasto en defensa americano, es sobregasto resultado de licitaciones más o menos trucadas. Y que por lo menos el 2% del PIB se derrocha en mala administración en Estados Unidos. Lo mismo se puede aplicar a muchos de nuestros países. Es decir, que atacando la política de competencia, atacando la política de regulación para reducir los efectos externos no compensados, y atacando el gasto fiscal, se puede avanzar. Por no hablar de los impuestos, el ejemplo típico es el de los gastos fiscales del IVA.
los distintos tipos, el tipo reducido de IVA, cuya función teórica es la de la función social de permitir el acceso a bienes básicos. Bien, no se hace ese tipo, no se aplica solo a los individuos de renta baja, sino que se aplica a toda la economía. Es decir, hay claramente individuos de rentas altas que pagan impuestos más bajos sin que haya una explicación fácil más que la historia. Es decir, si vas sumando todos esos desperdicios, te lleva a la conclusión de que hay posibilidades importantes de trabajar. Y que eso permite también, y volviendo a lo que decías de Matthew Watson, que se puede trabajar en esas fases previas, sobre todo en la fase próxima al nacimiento y la primera educación, en las redes de relaciones de los individuos en su edad temprana, que añaden otra fuente de crecimiento y de equidad al mismo tiempo. De nuevo, un ejemplo, un artículo de Raj Chetty y de otros que explicaba que niños que en edad temprana se habían mudado, cuyas familias se habían mudado de un barrio a otro barrio contiguo, tanto en Brooklyn como en Washington. En la edad adulta, esos chicos tenían una diferencia de rentas medias del orden de 45%. Escarbando un poco los datos también en las cuentas nacionales distributivas, vimos que la redistribución del 10% de renta más alta al 50% de renta más baja aumentaba la renta de estos últimos en un 45%. Eso es exactamente o prácticamente lo mismo en lo que aumentaba la renta de esos niños que se habían trasladado de un barrio a otro. Es decir, hay varias formas distintas de llegar al mismo resultado y algunas son mucho más eficientes y además mucho más satisfactorias humanamente que otras, que la fiscalidad claramente tiene un desperdicio de eficiencia en el trasvase de renta. Y acabando, lo que decías de Watson, evidentemente eso requiere un cóctel de políticas. Un cóctel de políticas tanto de educación, de sanidad, de infraestructuras sociales en el primer momento, de relaciones y de acceso al mercado de trabajo más tarde, de evitación de esas rentas de monopolio o de competencia imperfecta más tarde y de mala administración o diseño deficiente de políticas públicas más adelante. De nuevo, no es fácil, como seguro que me reprocharás, pero es posible. Es posible y queríamos ponerlo de manifiesto y continuar el debate porque creemos que vale la pena. Sí, yo creo que ya tenemos que ir abriendo el paso, pero voy a resumir un par de preguntas que tenía pendientes. Obviamente, este ha sido un catálogo muy rico de críticas y a la vez sugerencias de políticas y mejoras en que deben intervenir voluntades muy variadas, ¿no? Entonces, uno de los problemas graves, digamos, de los cambios sociales, pues consiste en que deben provenir de la existencia de incentivos adecuados para llevarlos a cabo.
Y del mismo modo que hay incentivos para una audiencia determinada para tomar postura y actuar en consecuencia hacia una mejora de la eficiencia, como he señalado, pues también hay, obviamente, fuerzas que se sentirán amenazadas, fuertemente amenazadas, por todas y cada una de estas medidas, ¿no? Y, por lo tanto, el problema de los incentivos, que es un tema pues, crucial en economía, aparece aquí con toda su fuerza, es decir, y después, por descontado, no puedo criticar en absoluto que se expongan estas posibilidades, y la riqueza y la variedad de posibilidades también, ¿no? En la que, por cierto, los economistas, en un alarde de humildad, deberíamos empezar también a dejar trabajar a sociólogos y politólogos, ¿no? Pero, por otro lado, pues también hay problemas diversos para la puesta en práctica. Por ejemplo, estas son políticas, algunas que se pueden llevar a nivel de las naciones, otras que necesariamente se tienen que llevar a nivel de la cooperación internacional. Y, por tanto, se componen aquí dos cosas que me parece muy bien tener aquí a alguien que ha estado trabajando a un nivel supranacional y, por tanto, sabe mejor que ninguno de nosotros que no lo hemos hecho las dificultades para convencer a unos pocos estados. No hablemos ya de convencer a todos los del mundo, incluidos los grandes, ¿no? Por lo tanto, este es un poco, no una muestra de escepticismo, pero sí de prudencia, de decir hasta qué punto pues, este trabajo propone un camino esperanzado, pero también me genera pues, la necesidad de un análisis de posibilidades, ¿no? Y entonces ahí lo dejamos. En cierto modo, vosotros estáis diciendo yes we can, ¿verdad? Pero hay sombras que acechan y dificultades. No solo estoy hablando no solo de las sombras políticas, que son obvias y generales, sino también técnicas. Por ejemplo, aunque tú también has mostrado ciertos matices respecto al hecho de que las tecnologías pues, no son el origen de todos los males, ¿verdad? Aunque a veces se les atribuye. Pero es obvio que también controlar y regular objetos intangibles, como son muchos de los que tienen que ver con el cambio tecnológico, pues puede ser una dificultad añadida a la de regular pues, la producción de bienes absolutamente medibles, ¿verdad? O sea que yo creo que lo dejaré un poco así, ¿no? Es decir, manifestando mi alegría por disponer de un análisis tan rico y tan esperanzado y poniendo aquello que llaman un granito de sal al asunto para que se pueda abrir aquí lo que sea un debate, que más o menos todavía tenemos unos 20 minutos para poder escuchar a la audiencia y invitamos, ¿no? Y tú moderas un poco esta salida. Bien, pues con mucho gusto. En tanto se deciden a intervenir, le tenemos ahí. Sí, hola, muchas gracias en primer lugar por la exposición tan clara y tan agradable. Y bueno, tengo una pregunta, pero primero quería simplemente una puntualización o aportar una posible explicación a su crítica hacia el tema, por ejemplo, de tipos de IVA reducido en cuanto a las rentas altas que no son sensibles a ello, ¿no? Que se pretendería una recaudación ahí. Estando de acuerdo, digamos, con el título,
¿Qué ocurre? Que normalmente los bienes y servicios en los cuales el tipo que se aplica es reducido, el 4 y el 10, ¿vale? Normalmente son bienes y servicios que para las clases altas, para las rentas altas, no son sensibles al precio. Me explico para que me entienda todo el mundo. Aunque el pan redujéramos el IVA del 4 al 0, o las verduras y las frutas redujéramos el IVA al 0, las rentas altas iban a consumir lo mismo. En sentido a la crítica que hace usted a los tipos, que la puedo compartir en el título, pero que después tiene este sesgo en cuanto a, claro, las cosas que van, hay excepciones, por supuesto, pero las cosas que van a IVA reducido normalmente no son productos que las personas de renta alta multipliquen su consumo en proporción a su nivel de renta. Estoy plenamente de acuerdo con su análisis, pero en el sentido de que no crearía un efecto demanda, pero sí crea un efecto recaudación. Y ese efecto recaudación, unido al hecho de que un tipo único sería más eficiente y crearía menos problemas de cálculo, de errores y de recaudación, eso es una ganancia que, cierto, podría repercutir en el consumo de las rentas bajas, pero hay formas más eficientes de compensar a las rentas bajas de ese posible aumento. Y lo que me gustaría conocer su opinión es sobre una, no sé decir, la reflexión / preocupación en cuanto a la desigualdad y la democracia, ¿no? Es decir, dentro de lo que es la OCDE, incluso usted creo que comentado en algún momento, entre los últimos 40, 50 años, pues parece que la desigualdad se está acrecentando de forma preocupante, incluso llevándolo al país por más peso específico, Estados Unidos. Estados Unidos, además con prácticamente pleno empleo, y sin embargo la desigualdad parece que va creciendo. Diferentes índices, pero parece que va creciendo, ¿no? Entonces, claro, asumiendo que todos podemos compartir que una desigualdad absoluta o radical es incompatible con la democracia, por definición, claro, si uno lo tiene todo, los otros 99 no creo que le sigan votando, por llevarlo al extremo. No me atrevo tampoco a poner una cifra al coeficiente de Gini, ¿no? Pero me preocupa, y no sé si usted comparte esta preocupación, de decir, bueno, partiendo de esto de que la democracia es incompatible con una desigualdad, vamos a decir, muy alta, ¿qué puede ocurrir en países de una tradición democrática como Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, esto es precisamente uno de los problemas que se plantean, de en qué medida las desigualdades pueden minar el pacto social y por consiguiente la democracia. Bueno, en mis años europeos recuerdo las frases de que Europa solo avanzará con crisis. Pues tanto la crisis como el estar en el precipicio de una crisis son los momentos en los que es más fácil el vencer las resistencias de las que hablaba Salvador. Por eso, dificultades hay enormes, pero en parte utilizando las crisis y en parte con correcciones, como decía al principio, en las que los determinados gobiernos en algunos momentos de la historia se han dado cuenta de que conviene evitar el riesgo más o menos cercano de desmoronamiento del sistema. Es lo que nos permite una de las fuentes de esperanza de que se pueden hacer cosas. Gracias. Hola, muchas gracias por la intervención. Pregunta simple. ¿Renta básica sí, renta básica no? Pros y contras. Bien. Yo le comentaba a Salvador Barbera que al principio el concepto de la renta básica me parecía poco convincente. Poco a poco me fue
le encontré la justificación o las justificaciones posibles. En concreto, la renta básica es más eficiente que un cesto de prestaciones que están no siempre bien calculadas, que no siempre acaban beneficiando a quienes se intentaba beneficiar y que no benefician a grupos a los que se pensaba beneficiar. En concreto, la renta básica española, tengo entendido que solo llega a una proporción no muy grande, del orden de la mitad, de los posibles beneficiarios. ¿Por qué? Por dificultades de planteamiento o por justificaciones que hay que aportar para tener acceso a la renta básica. Por eso, la renta básica que pronosticamos es la renta básica universal. Me dirá, ¿por qué vamos a dar una renta básica al millonario o al milmillonario? Pues porque, primero, porque es más fácil y se pierde menos en el camino. Segundo, porque puede responder o se puede explicar de otra manera, o de alguna manera, en el sentido de que es un dividendo del capital colectivo. Si uno, no lo exponen de esta manera, pero si uno mira el World Economic Forum, los indicadores de doing business, de facilidad para crear empresas o desarrollar empresas. Lo mismo del Banco Mundial, uno se da cuenta, si los interpreta de esa manera, es que determinados territorios, determinadas sociedades tienen un capital que es útil a las empresas para medrar, para aumentar el crecimiento. Pues una parte, un dividendo de ese capital puede revertir a todos los ciudadanos que forman parte de ese territorio. ¿Qué otras ventajas tiene? Que disminuye evidentemente la ansiedad. Los experimentos que se han hecho permiten ver que no ha bajado necesariamente la disponibilidad para el trabajo, que es una de las críticas típicas que se hacen a este tipo de medidas. Ha aumentado la satisfacción, ha disminuido la ansiedad y la toma de riesgo. Y eso varía, tengo entendido, en los experimentos, pero una mayor disposición a continuar la educación y a conseguir trabajos más satisfactorios. Entonces, por último, y enlaza con la pregunta anterior, porque una situación en la cual los ciudadanos reciben una renta, un dividendo del capital social, es más probable que los haga conscientes de los procesos políticos y de las decisiones políticas. Porque, en principio, el que puedan o no recibir el dividendo del capital social depende de si el capital social aumenta o disminuye. Y si un desalmado propone políticas que no van en esa dirección, es más probable que haya una reacción por parte de la ciudadanía contra esos y a favor de otros. En ese sentido, por esas consideraciones, creemos que vale la pena por lo menos estudiarlo. Por último, pedimos, en concreto, Jean Cottandin, mi coautor, pidió al Instituto de Políticas Públicas de Francia que hiciese una simulación de si era concebible una renta básica universal neutra en términos de gasto,
evidentemente sustituyendo a una serie, no a todas, de las prestaciones actuales y con un impuesto más simplificado, un impuesto sobre la renta más simplificado. Y el resultado es que era posible. Evidentemente eso es válido para Francia, no necesariamente para todos, pero en el caso del Reino Unido, una simulación rápida de Adam Tooze del Financial Times concluía que el coste adicional que podía representar sustituir algunas de las prestaciones actuales en el Reino Unido, que es uno de los países más mercadistas, de sustituir algunas prestaciones y añadir la renta universal, podía suponer 5 puntos porcentuales del PIB. Bueno, es considerable, pero no es imposible, sobre todo teniendo en cuenta las otras fuentes de pérdida de eficiencia que mencionaba antes. O sea, no es necesariamente una quimera, no es fácil, concedo. De la misma manera que ya contestado a tu pregunta, evidentemente esto, digamos, el cóctel o alguno de los cócteles que proponemos va a encontrar resistencias. Los que disfrutan de rentas, de los impuestos privados, no van a ceder con facilidad. Pero hay otros que se beneficiarán. Las pequeñas empresas, por ejemplo, sufren de esas deficiencias de competencia. Bueno, sí, puede haber colectivos suficientes como para volcar la balanza. En el campo multilateral puedo contar experiencias positivas y negativas. Experiencias positivas, el resurgir del G20 con la crisis financiera. Por casualidad, como consecuencia de una crisis. Pero el G20 fue activo y consiguió evitar la hecatombe financiera a nivel occidental y después global. También es cierto que después el G20, la eficacia del G20 se ha diluido. Hay problemas, pero también de nuevo, con la luz de la esperanza, el acuerdo al que llegaron el año pasado en el marco de la OCDE para la creación de un impuesto mínimo global era algo impensable, incluso en el momento de la crisis financiera. No es el que algunos habríamos querido, el tipo es muy bajo y hay también la letra pequeña que permitirá a algunos evitarlo, pero es un paso que es considerable. Evidentemente no hay eso en el campo de la competencia. Hay diálogos entre las autoridades de competencia de Estados Unidos, de la europea, chinas y de otros países, pero no hay un consenso en medidas para mejorar la competencia. Pero bueno, es algo en lo que se puede seguir trabajando y la OCDE, sin mucho éxito hasta ahora, también se ha ocupado del tema. Sí, no es fácil, no es para mañana, pero por suerte o por desgracia, las crisis, como te decía, eso lo conocemos bien en el campo europeo, las crisis permiten vencer resistencias y el miedo a una crisis inminente también. Entonces, en esas condiciones es posible vencer algunas de las resistencias que impedían hasta ahora el ir más adelante. Si me permite intervenir como público, en el libro no recuerdo haber leído nada sobre los paraísos fiscales. ¿Cómo trataríais en la filosofía de vuestro capitalismo reformado? Es una pequeña sugerencia, que ustedes más bien broma, escuchando antes a Salvador Rivera diciendo que esto no es fácil, que puede haber posiciones contrapuestas o no favorables a las tesis que defendéis, se me ocurre que tendríais un aliado objetivo, hipotético, sería Sarkozy. Él habló de refundar el capitalismo, de ahí le estáis dando
en bandeja cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo ficháis? Con todo mi respeto por Sarkozy, Sarkozy era el presidente en el momento de la crisis financiera y ya anunció el fin del capitalismo financiero entonces. Bueno, Un profeta, ¿no? no sé, digamos, es... creo que hay que seguir trabajando. Toda aportación de ideas, que es, humildemente es lo que intentamos hacer, creemos que es válido, pero yo no confiaría en una persona sola. Muy bien. Hi ha una senyora allí que demanava la paraula. Una senyora allà. Yo quería preguntarle, ¿usted qué piensa del calentamiento global? Porque yo pienso que todo esto que está sucediendo en estos momentos con todos estos países que se están juntando para tomar decisiones que al final no llegan, hará que nosotros que estamos en la zona sur, yo creo que vamos a ser bastante más pobres y desiguales en el futuro respecto a los países nórdicos que tienen un clima más benigno y también están haciendo muchísima más inversión en todos estos... en todos estos aspectos para que no les pille el toro, ¿no? Por ejemplo, yo he estado en Noruega este verano y es increíble los parques eólicos, cómo se preocupan de distribuir todo, se preparan, ¿no? Y países que tienen frío, o sea, que realmente no van a padecer este problema, ¿no? Entonces aquí yo creo que va a haber una calidad de vida muy inferior en el futuro a la que tenemos ahora, porque yo creo que va a ser el motivo de la gran desigualdad, es decir, que los del sur, lo más al sur, más empobrecidos y más intentarán subir hacia arriba. Pero claro, para subir hacia arriba tienes que desplazarte, tienes que tener recursos para comprar una casa en otro sitio y ya si quieres salir tienes que hablar la lengua, tal. O sea, al final creo que va a haber, no sé, lo vemos así, gente que nos hablamos de este tema, unas grandes desigualdades debido al calentamiento. Sí. No sé qué opina usted, No, estoy de acuerdo. Es más, yo diría más allá del calentamiento global, yo diría que es una de las manifestaciones de nuestra relación irracional con la naturaleza. O sea, porque aparte del calentamiento hay otros gases, otro tipo de contaminación, la desforestación, el agua de los océanos. Es algo que estamos deshaciendo los sistemas que nos han permitido el llegar hasta donde estamos, ¿no? Y por consiguiente veo con tristeza el hecho de que el fondo que se ha anunciado estos días en la COP en Dubái tiene, con perdón, migajas comparado con los costes que no solo de mitigación, sino de adaptación de países, sobre todo del sur, o países que combinan el problema del cambio climático con problemas de conflictos internos o externos. O sea, deberíamos ser más conscientes y reconocer que en parte era desconocido, en parte era mucho menos desconocido y, como decía antes, parte de nuestra riqueza actual es fruto de lo que hemos echado al mar o al aire en muchos años, ¿no? Sí, en ese sentido, personalmente, viviendo en Bruselas, como vivo, el tiempo ha mejorado, la lluvia es menos frecuente de lo que era cuando me trasladé. Ciertamente el hemisferio norte está en mejor situación y en algunos casos en el hemisferio sur la situación es crítica, es trágica. Hay que hacer más, pero eso, como decía al principio, en buena parte es factible,
pero requiere toda una serie, un cóctel que en este momento no es digerible por una serie de sectores y gobiernos que secundan a estos sectores. Bien, pues muchas gracias. Pero hemos llegado al final de la sesión. Gracias a Antonio Lecea, gracias a Salvador Barberá, gracias a todos ustedes por su presencia. Y buenas tardes.